Una nueva embestida contra el terrorismo se ha producido, esta vez por parte de Estados Unidos, quien por cierto es líder de una coalición internacional contra el terrorismo en Irak y Siria que ha venido perdiendo fuerza, que ahora está siendo de alguna manera opacada por el protagonismo de Siria en Rusia y intensificación ahí de Estados Unidos. No logra por cierto una alianza antiterrorista con Rusia por esa, digamos, divergencia en cuanto a cuestiones ideológicas, en cuanto a cuestiones de seguridad, de fuerza militar, pero más allá de eso, lo nuevo que se ha sabido en la lucha contra el terrorismo, lo último es que Afganistán aseguró que el líder del Talibán murió en un ataque con dron de Estados Unidos, y es que el jefe del gabinete ejecutivo afgano dice que el líder del Talibán, Mansur, fue alcanzado en su coche, lo reporta el diario El País, ya que Estados Unidos este sábado 21 de mayo realizó un ataque aéreo contra el líder de los talibanes, quien era Akhtar Mohamed Mansur, en una zona de la porosa frontera entre Afganistán y Pakistán, una frontera muy activa, mucha presencia terrorista y militar, mucha presencia de hecho de Al Qaeda y o frontera en la cual hubo mucha acción en el operativo que llevó a cabo Estados Unidos para eliminar al líder de Al Qaeda y autor intelectual del ataque del 11 de septiembre a las Torres Gemelas, Osama Bin Laden. Según lo anunció el Pentágono, este asunto del asesinato de Akhtar Mohamed Mansur, líder del grupo de los talibanes con presencia muy fuerte en Pakistán y en Afganistán. El Departamento de Defensa estadounidense considera que Mansur probablemente murió en el bombardeo, según dijo un funcionario a la agencia Reuters. El jefe del gabinete de gobierno de Pakistán, Abdullah, ha asegurado el domingo 22 de mayo que Mansur murió en el ataque. El líder talibán Akhtar Mansur murió en un ataque con dron, un ataque de dron en Quetta, Pakistán, a las 16:30 horas, 4:30 de la tarde de ayer, sábado 21 de mayo. Su coche fue atacado en Dalbandin, tuiteó Abdullah, presidente de Afganistán, en referencia a un distrito de la provincia pakistaní de Baluchistán, fronterizo con Afganistán. Es decir, que el ataque se produjo en un distrito de una provincia que está en la frontera de Pakistán con Afganistán. El líder de este grupo terrorista del Talibán murió en Pakistán, en la ciudad de Quetta, en Pakistán, muy cerca de la provincia Baluchistán, en frontera con Pakistán, pero esa provincia está en Afganistán. El sábado, en un comunicado, el Pentágono evitó confirmar la muerte del líder insurgente ni el lugar de la operación. Aún estamos evaluando el resultado del ataque y daremos más información cuando esté disponible, señaló el portavoz Peter Cook. En casos similares, Washington no anuncia oficialmente la muerte de la persona hasta verificar durante semanas que han cesado sus comunicaciones y movimientos, cosa que no se dio con el mismo motivo con se como las pruebas de ADN del cuerpo del cadáver que obtuvo Estados Unidos tras su asesinato. Entonces confirmó que se trataba de Osama Bin Laden a las horas de haber sido eliminado en esta operación del equipo especial de los Navy SEALs, del equipo el escuadrón de operaciones especiales de la Armada estadounidense. Pero ahora está esperando o generalmente espera Estados Unidos durante semanas que cesen sus comunicaciones tras su vigilancia por los equipos de inteligencia de la CIA y de la NSA, pero en este caso lo ha anunciado oficialmente Estados Unidos. En caso de confirmarse, la muerte de Mansur llega a los 9 meses de que los talibanes anunciaran la de Mullah Omar, el hasta entonces líder del grupo insurgente. El primer líder, Mullah Omar, fue eliminado ahora con este nuevo líder después de Mullah Omar, quien se trata de Mansur, también fue eliminado, y según la inteligencia afgana, que tuvo mucha participación en el operativo de Estados Unidos para matar a Osama Bin Laden, Omar había fallecido 2 años antes en un hospital de Pakistán, aparentemente por causas naturales, y tras asumir el cargo, Akhtar Mohamed Mansur, hasta hace unos días nuevo líder del Talibán, pidió unidad frente al enemigo y prometió que continuaría la yihad hasta que se restablezca el régimen islámico. Pese a que los talibanes han demostrado su capacidad de reemplazar a cabecillas, el ataque estadounidense supone un duro golpe al grupo porque llega en un momento de fortaleza de los insurgentes en Afganistán. Tras 15 años de intervención militar, la primera potencia mundial no ha logrado estabilizar el país centroasiático ni derrotar a los talibanes. Es decir,
Hubo intervención militar hace 15 años de Estados Unidos en Afganistán contra el terrorismo, pero no ha sido estabilizado. Hay presencia militar tanto pakistaní como afgana en el territorio. Hay presencia terrorista de los talibanes. Aún no logra controlar la situación Estados Unidos, y cuando logra tener más fuerza, el talibán, uno de sus líderes, ha sido asesinado en este momento de auge en el que prometía extender el régimen islámico o el califato a través de la yihad, mediante ataques terroristas e imponiendo por la fuerza su creencia. El Pentágono considera que Mansur estaba activamente involucrado en la planificación de atentados en Afganistán. Nuevos atentados en Afganistán, aparte de los que ya ha habido, y suponían una amenaza a las fuerzas locales e internacionales. Mansur ha sido un obstáculo a la paz y la reconciliación entre el gobierno afgano y los talibanes, prohibiendo a los dirigentes talibanes participar en las conversaciones de paz con el gobierno. Recordemos que el grupo de los talibanes es un grupo terrorista, pero también actúa como una especie de guerrilla, al estilo de las FARC en Colombia, que está en total oposición al gobierno afgano, pero este líder era tan radical que impedía toda negociación o conversaciones de paz entre el gobierno afgano y los talibanes. Ahora ha sido eliminado y parece que puede llegar a proceso de paz. El talibán, el gobierno no parece actividad terrorista de este grupo insurgente en territorio afgano y en la frontera afgano-pakistaní. El bombardeo contra Mansur se lanzó desde un dron tras ser autorizado por el presidente Barack Obama. Él ordenó el ataque. Este ataque, precisamente, según la agencia Reuters, tuvo lugar en Pakistán. Varios aparatos no tripulados dispararon contra un vehículo en una zona remota de Pakistán, cercana a la frontera afgana y a la provincia afgana de Baluchistán. Y Estados Unidos también considera probable que otro miliciano muriera junto con el líder del talibán Akhtar Mohammad Mansur. Pakistán ha sido un refugio de los talibanes, cabe destacarlo, informa el diario El País de España. El fallecido líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, estaba escondido en ese país cuando murió en 2011. Recordemos que estaba escondido en Abbottabad, en una academia militar allí en esa ciudad, en Pakistán, cerca de la frontera con Afganistán, muy cercano también a las montañas afgano-pakistaníes, en una operación de fuerzas estadounidenses. Se desconoce si Pakistán fue informado del ataque contra Mansur, pero el hecho de que estuviera en su país alimenta las dudas estadounidenses sobre el compromiso pakistaní en la lucha contra los talibanes, porque deja dudas que si Pakistán permitió o permitiera la presencia del líder de los talibanes en su territorio, no tendría mucha fuerza de voluntad junto con Estados Unidos para acabar con el terrorismo. Pero más allá de la desconfianza de Estados Unidos, en los últimos años, Estados Unidos ha reducido drásticamente sus ataques con drones en Pakistán ante el malestar de Islamabad por las muertes de civiles en esas incursiones. Es decir, Osama Bin Laden murió en Abbottabad, pero Islamabad también ha sido parte de ataques por parte de Estados Unidos, y Estados Unidos de hecho presiona al gobierno pakistaní a que lo ayude en esta lucha contra el terrorismo. Pero luego Obama confirmó la muerte del jefe talibán en bombardeo. Lo confirmó el presidente y ya es un hecho. Murió el líder de otro grupo terrorista, en este caso del talibán. El presidente Barack Obama confirmó el lunes 23 de mayo la muerte en un bombardeo de drones estadounidenses del Mullah Mansur, el líder del talibán Akhtar Mohammad Mansur, y afirmó que la desaparición del jefe talibán podría facilitar las negociaciones de paz en Afganistán, que tanto necesita Estados Unidos para tener la certeza de que no tendrá que intervenir más en Afganistán y tratar de controlar un territorio que parece incontrolable por la presencia de los talibanes y su insurgencia total al gobierno afgano. Hemos eliminado al líder de una organización que sigue conspirando y atentando contra estadounidenses. We have eliminated the leader of an organization who keeps on conspirating and attacking the Americans and against the forces of the international coalition. Es decir, que hemos eliminado, así lo dijo Barack Obama, en este ataque al líder del talibán que ha conspirado y atentado contra las fuerzas de la coalición internacional, haciendo la guerra contra el pueblo afgano y alineándose con grupos extremistas como Al-Qaeda. Hay que recordar también que la alianza del Talibán con Al-Qaeda ha sido clave para que la presencia terrorista en esta cual a Estados Unidos se le ha hecho muy difícil combatir el terrorismo en esa zona, más que todo en la frontera afgano-pakistaní. Afirmó Obama en un comunicado en referencia al bombardeo llevado a cabo el sábado por drones norteamericanos en territorio de Pakistán. Fuerzas talibanas confirmaron el domingo a la agencia AFP la muerte del mulá Akhtar Mansur e indicaron que los insurgentes islamistas ya estaban celebrando una shura, es decir, un consejo, como lo llaman, para elegir a un nuevo sucesor, a un nuevo líder. La reunión, que se inició el domingo por la noche, prosiguió el lunes en un lugar secreto debido a las amenazas que pesan sobre sus miembros y se ignora cuándo tomará una decisión.
El mulá Akhtar Mansour lideraba la insurrección islamista del Talibán desde julio de 2015 tras el anuncio de la muerte de su predecesor, el misterioso mulá Omar. Desde enero, Afganistán, China, Estados Unidos y Pakistán han organizado varias reuniones destinadas a alentar en vano a los talibanes a sentarse en la mesa de negociación. Y ha sido en vano porque no se han querido sentar con el gobierno para llegar a la paz en Afganistán. El miércoles, Pakistán acogió una nueva ronda de conversaciones internacionales que terminó sin ningún avance visible. Obama, ignorando ciertas críticas de que Pakistán denunció el domingo que el ataque del dron estadounidense fue calificado como una violación de su soberanía y eso no debió producirse, lo dijo el primer ministro pakistaní Nawaz Sharif. Obama ignoró las críticas e indicó el lunes que las fuerzas estadounidenses seguirán interviniendo en territorio pakistaní. Esto habla de que la política exterior de Estados Unidos busca acabar con el terrorismo, partiendo de Pakistán, disuadiendo desde esa zona, y al disuadir desde ahí, disuadiendo desde ahí, podrá de alguna manera, a pesar de que pierda alianzas con gobiernos que han sido clave en la alianza contra el terrorismo con Estados Unidos como Pakistán, aún así Estados Unidos actúa porque hace caso omiso a la denuncia de Pakistán de que este ataque de un dron estadounidense en territorio pakistaní violó su soberanía. Pero esto también ha sido parte de la política exterior de Estados Unidos, es decir, muchas veces Estados Unidos ha violado la soberanía de otros países a través de incursiones militares, de injerencia, y no es por posicionarme en contra del imperialismo, es decir, ha sido característico de una política exterior estadounidense que implica acabar con el terrorismo a costa de perder amigos, de perder aliados, porque si se quiere acabar con el terrorismo deben hacerse muchos sacrificios. Lamentablemente en esos sacrificios están incluidos los efectos colaterales, como los llama Estados Unidos, que no es nada más que la muerte de civiles, pero eso ha sido parte de la guerra contra el terrorismo, lamentablemente, así como la violación a los espacios aéreos, cosa que a Estados Unidos se le ha hecho costumbre prácticamente, pero ha logrado acabar con otro líder de un grupo terrorista que busca multiplicarse, que tiene la capacidad de reemplazar sus líderes, y por ello la posición estadounidense de acabar con líderes de grupos terroristas resulta un poco infructuosa, debido a que de nada sirve acabar con el cabecilla de un líder o de un grupo terrorista cuando pueden reemplazarlo y multiplicarse. La idea es que los ataques sean colectivos y no individuales, que se ataque a una persona, el grupo de reemplazarla, pero si se saca al grupo entero o a una parte del grupo, es más difícil o se le hace más difícil a ese grupo multiplicarse. Tal es el caso de ISIS y del Talibán, pero claramente esa estrategia de Estados Unidos se basa en disuadir el terrorismo a partir de ataques tácticos progresivos de la OTAN más las fuerzas militares estadounidenses en Afganistán y así expandirse luego a Irak, Siria y Pakistán. La estrategia de Estados Unidos es disuadir desde Afganistán en la frontera con Pakistán y luego expandirse a Irak y Siria a través de ataques progresivos de la OTAN, ataques que van de leves a moderados y luego fuertes, para luego ir incrementando su fuerza, pero lo que sí debe tener en cuenta Obama es que los ataques deben ser más colectivos que individuales para impedir o hacer más difícil la multiplicación del grupo, porque si atacas a una persona es más fácil que la reemplacen y se sigan multiplicando, pero si atacas al grupo es más difícil que se multiplique y eso podría de alguna manera limitar el radio de acción de grupos como el Talibán, que debería o podría iniciar conversaciones de paz si deja de estar tan radicalizado con el gobierno afgano, pero por otro lado ISIS totalmente radicalizado que no conoce tregua con nadie, debe ser atacado colectivamente a costa de la violación del espacio aéreo que pueda o en la que pueda incurrir a Estados Unidos, porque sabe que su política exterior se ha basado en hacer muchos sacrificios y en ganar a muchos enemigos a costa de combatir el terrorismo, y parece que así seguirá siendo, sea el presidente Obama y sea el presidente quien llegue a ser, porque es la naturaleza militar o la esencia militar de Estados Unidos como policía del mundo, en esa política exterior que le ha dado ese calificativo, ese nombre, policía del mundo, a pesar de que tiene que acabar con el terrorismo a costa de cualquier precio, lamentablemente, pero es la realidad de un mundo tan inmerso en conflictos terroristas, militares, por expansiones geopolíticas a costa de intereses imperialistas, pero también por la expansión del terrorismo
contra el cual, o flagelo contra el cual todo el mundo debe estar unido, a pesar de que Rusia no esté de acuerdo con Estados Unidos, de que sean rivales militares, a pesar de que la coalición internacional haya perdido fuelle, que debe recuperar, y así como ha perdido fuelle, Estados Unidos debe apostar por aliarse militarmente con Rusia, a pesar de que sea un poco utópico este escenario, para combatir el terrorismo, eliminando toda diferencia y tener mayor presencia en Siria para limitar la capacidad de expansión de ISIS en Siria, así como ya se está limitando la capacidad de expansión del Talibán en Afganistán y Pakistán. Así ha surgido otra incidencia en la lucha contra el terrorismo de Estados Unidos, en este caso en el Medio Oriente, específicamente en Afganistán.